presentamos la participación de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, hijo, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de cabina y por supuesto a los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Amigas y amigos, hay una frase popular que dice que se vive de lo urgente a veces, mas no de lo importante. Y creo que en República Dominicana no podemos caer en esa trampa que nos da el día a día. Me refiero que ante la urgencia y debe de ser atendida del huracán Fiona, el tema del ministro de Educación, el tema del chisme de Toquilla y el otro, pues no podemos obviar una situación grave que tenemos en Haití que amenaza de manera fuerte y constante a República Dominicana. Fíjense los titulares que les voy a leer solamente para que tengamos una idea. Esto es del día de ayer. Hospitales hacen un alto por falta de combustible. Cesfron impide entrada de motocicletas provenientes de Haití. Estados Unidos a sus ciudadanos les insta a abandonar y no viajar a ese país, declarándolo en nivel 4 de alerta. La ONU afirma que la situación en Haití es una catástrofe humanitaria. Esa situación, ese cuadro dantesco que estoy relatando, hace que tenga esto una presión invaluable, incalculable, insostenible en nuestra frontera dominicana. En tal sentido, la primera línea de defensa de nuestra nación es la frontera dominicana. Y nuestra frontera está bajo prueba y bajo presión. Hablemos de la frontera. Los antecedentes de la frontera dominicana, que fue creada en 1697, tiene 376 kilómetros, viene a partir de la ocupación que se da de forma irregular de esa parte oeste de la isla. La Constitución de 1844 fijaba en uno de sus artículos como frontera inicial de nuestro país la del Tratado de Aranjuez. Correcto. Ahí hubo una vieja discusión que se prolongó por casi un siglo. No fue sino hasta 1929 y posteriormente en el 36. Para pérdida de nosotros, donde Horacio Vázquez y Trujillo graciosamente regalaron lo que no era de ellos. Pero no fue tan gracioso, porque hay que verlo desde la perspectiva geopolítica. Pero vamos a llegar hacia allá. Vamos a ver lo siguiente. Recuerden que a partir de la orden de las devastaciones de Osorio en 1605, que vinieron en virtud de una ocupación irregular que se dio, repito, de la parte oeste de la isla, porque a partir de la idea equivocada de la corona española de que no se hiciera negocios con barcos profanos, religión otra vez, y que no se comercializara con Biblias profanas holandesas, inglesas, religión otra vez, y que el tema del rescate, que era el comercio que hacía irregularmente la parte de los habitantes, tanto de la Vallajá, de la Yaguana, de Montecristi, de Puerto Plata, pues trataron de evitar eso. Y oigan esto, señores, trazaron un eje por instrucción de la corona directo desde Puerto Plata, bajando por La Vega, Santiago hasta Azua, y solamente se podía circular en la isla de la Española desde ese eje norte-sur hacia el este. Hacia el oeste no se podía. Toda esa despoblación generó que los piratas se asentaran en la isla Tortuga, de ahí tomaran esto como base de operación, cruzaran a la parte oeste que estaba despoblada, ¿verdad? No había nadie, y empezaron ya no solamente a tenerlo como punto de operación, sino que establecieron una colonia a la que se llamaban Los Habitantes. Pero no fue sino hasta que en 1659 Luis XIV, el Rey Sol, el que construyó el Palacio de Versalles, pues donó lo que no tenía, porque eso no era de él, donó a Jeremías de Champs lo que era la parte de esta isla, pues para toda la parte francesa. Después la Compañía de Indias Occidentales pues compra esta isla a Jeremías de Champs. En esa circunstancia se da el proceso que en el siglo XVII tenemos la primera frontera en ese momento española-francesa, que fue con el Tratado de Ryswick en 1697. ¿Por qué? Porque la Guerra de los 9 años, que fue la Guerra de Habsburgo, puso fin a este conflicto bélico en la península ibérica con el tema de este tratado, reconociendo por primera vez ambas colonias, Santo Domingo francés, Santo Domingo español. Pero no fue sino hasta el siglo XVIII, cuando vino lo que decía Mendoza, el Tratado de Aranjuez, donde Carlos III y Luis XVI, recuerden que ambos pertenecían a la casa Borbón, había una buena relación entre ambos monarcas, pues
pactaron lo que era el tema de la frontera. De hecho, ambos gobernadores de la isla Hispaniola, tanto del Santo Domingo francés como del Español, trazaron con ayuda de agrimensores lo que era la frontera en 1776, y entonces pues se firmó este tratado. En ese momento, Haití tenía un 30% menos del territorio que tiene ahora. ¿Me escuchan? 30% menos, y en el tratado anterior, que era Ryswick, tenía el 30% más, para que entendamos que las cosas van y vienen. Bueno, en el año de 1795, con Basilea, ya lo hemos relatado, la frontera se borra, porque a cambio de recuperar el terreno ibérico, es decir, los terrenos y lo que era España de la invasión napoleónica, Napoleón firma con Carlos IV lo que es la cesión total, señores, de la isla española a Francia. Ahí no hay frontera. Y no es sino que hasta el siglo XX, cuando se da la tercera frontera, que es a instancia, y por eso le digo a José Luis, que no fue tan gracioso que Horacio Vázquez y Trujillo, sino que hubo un tema de imposición de las potencias extranjeras. Claro, porque recuerda que los primeros esfuerzos lo hizo el Papa León XIII en 1901. En 1929 y 1936 no se puede señalar, y de hecho me encantaría, y lo podemos debatir en cualquier momento, que se señale qué nivel de imposición tuvieron, de qué potencia, de qué gobernante, de qué delegación internacional, de qué laudo arbitral internacional tuvieron Horacio Vázquez, un sinvergüenza en lo que me respecta, y Trujillo, de quien ya he dicho lo que opino, para ceder a áreas que tenían población dominicana, como San Miguel de la Atalaya, como el Valle de la Miel, como Hincha. Es más, era tan así que uno de los patriotas haitianos, Carlomagnos Peralta, oiga el apellido, Peralta, que transcrito en creol como Charlesman Peralte, que fue el que asesinó a un oficial norteamericano en 1915, que nació en esa zona, era de origen dominicano. Entonces, yo insisto, que no podemos históricamente concederle a lo que fue un grave error de esos dos gobernantes un carácter de corrección. No, doctor, pero yo creo que su perspectiva atiende y obedece a un sentido patriótico el cual comparto. Sin embargo, hay que entender que en ese momento, solamente para que tengamos una idea, República Dominicana estaba intervenida desde el 16 hasta el 24 por Estados Unidos, y Haití desde el 15 hasta el 34. 1, 2. El tema de la disputa por la delimitación de la frontera, que venía ya desde el Papa, decía, desde el siglo pasado, que era el 19, no es sino hasta la mediación e imposición norteamericana del 20, que con Vázquez, recuerda que fueron todos los elementos que se negociaron para su salida en el 24, lo que parió lo del 26, entonces lo del 29 y Trujillo posteriormente en el 36. Hay que verse en el contexto para usted poder establecer esto. Recuerde que las fronteras que son negociadas son rectas. Canadá, los Estados Unidos de México, adentro, interno, el tema de los Estados Unidos dentro de la Unión, pero las fronteras que son quebradas como las nuestras, pues son por conflicto, y en esa negociación, por imposición, por negociación, por tratado, por lo que usted quiera, fue una negociación donde República Dominicana cedió y perdió, porque Haití aumentó en un 30% otra vez su territorio. Entonces, en estas circunstancias, señores, lo que quiero decir es que la frontera dominico-haitiana está bajo presión y bajo prueba. Pero la patria está convocada a defendernos en esa primera línea de combate. Sin embargo, lo que quiero plantear es que no es una frontera únicamente como responsabilidad del gobierno. El gobierno que tiene que mandar al CEFRON, a la Guardia, a los tanques y lo que es el armamento bélico allí. No, hay que tener una concepción de una frontera más amplia como todo, y que hay varias fronteras en las que combatir y en las que defender el honor nacional. Por ejemplo, la frontera económica. Todo dominicano que tiene un nivel de capacidad de incluir, de emplear, de dar participación económica a un extranjero, privilegie primero el dominicano, y lo voy a decir con nombre, no prefiera al haitiano, prefiera al dominicano. La frontera de la opinión, declare abierta y totalmente expandida su idea, su sentir, su concepción de que República Dominicana no será el vehículo de solución para la crisis haitiana. Porque si bien es cierto que el gobierno dominicano ha hecho su papel ante y por ante los organismos internacionales, denunciando, verificando, presentando la acción haitiana y la situación de Haití, pues hay un papel que tenemos que hacer como pueblo, y es declararlo, decirlo, para que los que están allá, que pueden intervenir a Haití, sepan que la solución no se la van a buscar aquí.
la frontera de la Unión. No podemos permitirnos en un momento secular como este que gente del oficialismo como Pavel hizo, como cualquier desorejado, se le ocurre establecer que hay algún nivel de posibilidad de darle apertura a los haitianos en República Dominicana. No, es una unidad monolítica de que la soberanía dominicana está por encima de todo, porque solo con la implicación de todos los dominicanos podremos defender nuestra nación. Asumamos el consejo del apóstol de la libertad cubana, José Martí, que decía al respecto con la frontera de Haití lo siguiente, cito: con Haití no hay posibilidad de entendimiento. Todas las verdades de las ciencias políticas y económicas se estrellan contra esa realidad brutal. Es una cultura de miseria, depredación y pobreza que se los tragará irremediablemente a menos que opongan una seria resistencia. Cierren la frontera o restrínjala al máximo, que se invierta todo lo que se quiera invertir en Haití, pero no liguen los pueblos, porque nada bueno de eso saldrá. Haití no es una nación, es una masa de gente y con intenciones muy siniestras hacia los dominicanos. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo.